Y ahora estamos con un economista de fuste, uno de los economistas más serios que tiene nuestro país, el doctor Aldo Abraham, que espero que nos ayude a entender toda esta maraña de cosas raras que estamos viviendo en la economía, porque en lo social yo creo que es mucho más difícil de entender. Aldo, gracias por acompañarnos. Un gusto. Hay un tema que está dando vuelta y es cómo se va a solventar este incremento de sueldos de la policía, que detrás vienen los maestros y detrás vienen las Fuerzas Armadas, los empleados del gobierno, tanto nacionales como provinciales. ¿De dónde va a salir la guita? Si solamente a Scioli le costó una barbaridad, casi le incendian la provincia por querer desdoblar el aguinaldo del año pasado porque no llegaba. Y las cosas mucho no cambiaron. Sí, acá lo que pasa no es que a los argentinos nos falten recursos tributarios para poder pagarle bien a los maestros, los policías y a los médicos y las enfermeras. La verdad es que los argentinos pagamos impuestos en exceso, diría yo. Somos uno de los países que mayor presión tributaria hoy tienen en el mundo, siendo un país pobre, porque se entiende que países desarrollados, que son ricos, puedan pagar mucho de impuestos, porque bueno, en definitiva no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo para que la gente entienda. Si a un señor que gana 50.000 pesos, yo agarro y le digo, bueno, usted tiene que pagar, como pasa en la Argentina, la mitad de su sueldo en impuestos, y bueno, ¿cuánto me queda? 25.000 pesos y todavía puedo vivir, ¿sí? Ahora, si una persona que cobra 5.000 pesos o 10.000 pesos, ¿sí? le digo que tiene que pagar la mitad y deja de vivir, pobre. No, bueno, eso es la diferencia entre un país rico que se puede dar el lujo de gastar mucho más en el Estado y un país que no lo es, porque nosotros no somos un país rico, lamentablemente, cuando podríamos serlo. De hecho, cualquier argentino que vea lo que ha pagado durante este año de impuestos provinciales y municipales comprende el enorme incremento que tuvo con respecto al 2012, ¿sí? ¿Y por qué no les alcanzó la plata? Porque se la están gastando en otras cosas, se están malgastando los recursos. O sea que una alternativa que podríamos tener para el año que viene es que empiecen a gastar bien y asignen los recursos a aquellas cosas que hoy son más necesarias, ¿no? Como seguridad, educación y también salud, y no otras cosas que son quizás mucho más redituables desde el punto de vista político. Porque si eso no pasa, el resultado va a ser el de siempre. Lo que vamos a ir a hacer es a exprimir el Banco Central hasta que no pueda más, nos van a cobrar cada vez más impuesto inflacionario y a la larga lo que como termina esta historia ya la hemos vivido un montón de veces, ¿no? Con una tremenda crisis, con un enorme costo social y económico. Y no es lo que queremos los argentinos. Deberíamos haber aprendido de todo lo malo que hicimos en el pasado para tratar de no repetirlo. Entre los recursos, a mi entender, mal orientados, está el negociado de fútbol para todos, Aerolíneas Argentinas, 2-3 millones de dólares diarios. ¿Quiénes lo usan? Los ricos. ¿Quién usa Aerolíneas Argentinas? Sí. ¿Las líneas de bandera? No sabemos si es línea de bandera, porque no sé si ya se arregló el problema que seguía siendo de los españoles. Es decir que el otro día me decía aquí Avogadro, dice, no, sigue siendo de los españoles, todavía no es del Estado argentino. Sí. Y así fuere del Estado argentino, 3 millones de dólares diarios, ¿cuántos hospitales podríamos tener? ¿Cuántas escuelas podríamos tener? Una aerolínea que con lo que recibió de subsidios se podría haber comprado 3 aerolíneas con aviones de última generación. Sí. ¿Para mantener qué? Yo creo que para mantener puestos políticos y un relato que ya se está cayendo a pedazos, ¿no? Ahora nos cuentan que la Argentina, nos venían contando que la Argentina estaba haciendo grandes inversiones en energía.
no tenemos electricidad, no tenemos gas, no tenemos combustibles, las estaciones de servicio ahora están empezando de vuelta a tener escasez, todos los años nos pasa lo mismo, todos los años nos pasa peor. Pero Aldo, por favor. Si ya no nos dimos cuenta que esto no funciona, ¿cuándo nos va a dar cuenta? Señor ministro de Vido, con su mejor cara de cemento, dice que todas estas cosas que escasean, los cortes de luz que hoy tenemos, el gas que falta en invierno, es porque el éxito del modelo hace que la gente tenga plata para gastar en aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, como vos te compraste aire acondicionado, el país se queda sin luz. Pero eso es claramente un absurdo, porque los países que crecen, nos toman por estúpidos. Crecen en todo, ¿sí? Porque generan negocios, y los negocios son interesantes para los inversores. Y uno de los negocios que es muy interesante en un país que crece, sin lugar a dudas, tiene que ver con la energía. ¿Y por qué acá nadie quiere venir a invertir? Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar. Y acá nadie quiere venir a invertir en electricidad, en servicios públicos, en petróleo, en gas, porque en primer lugar no hay seguridad jurídica. A un gobierno se le ocurre que con un decreto te puede sacar tu empresa y vos te quedaste sin empresa. Eso no pasa en otros países del mundo. Antes se hace una ley, o sea, aprueban una ley y después te quitan tu empresa, porque siempre puede haber un motivo, se supone, según la Constitución, las normas internacionales, que pueda justificar que, bueno, cierta empresa deje de ser privada para ser pública. Ahora, hay que cumplir ciertas reglas. Nosotros no cumplimos nunca una regla. O sea, nadie decía que a YPF no se la podía nacionalizar. Es más, nuestra Constitución dice que sí se puede hacer. Nuestra legislación decía que sí se podía hacer. Los acuerdos internacionales que teníamos de protección de inversiones con España decían que se podía hacer, pero establecían un camino para hacerlo. Nosotros rompimos todo ese camino. Lo hicimos como nosotros quisimos. Entonces eso es lo que justifica que nadie quiera invertir hoy en el sector petrolero. Es lo que tenemos que corregir. Por suerte se ha dado un buen primer paso. Tratemos de subsanar el lío que hemos hecho, por lo menos ya en sus consecuencias, ¿no? Tratar de acordar con Repsol, pagarle lo que corresponde. Eso es un buen primer reconocimiento de que antes hicieron un estropicio. Eso probablemente va a ayudar, pero nos queda muchísimo más todavía por resolver en términos de reglas de juego de ese mercado, como para que vuelva a ser competitivo. Y el día que acá volvamos a tener normas y reglas de juego de largo plazo, claras, y que eso implique seguridad jurídica para los inversores, yo puedo garantizarles que van a llover dólares para el sector de energía en la Argentina. Aldo, normalmente el inversor en petróleo está acostumbrado a invertir en los peores escenarios del mundo. Guerras intestinas, inseguridad de todo tipo. Y van e invierten a pesar de todo eso. Y acá nos vienen a invertir. Quiere decir que a nosotros nos ven más riesgosos que este tipo de escenarios. Bueno, porque claramente pasan distintas cosas, ¿no? Es cierto este argumento que se da usualmente de que van a invertir a lugares muy riesgosos porque no vienen acá, que no debemos ser tan riesgosos como algún país de África donde se están matando todos. Pero la realidad es que nosotros podemos ser más riesgosos que ellos para él, para ese inversor, porque si acá nosotros le decimos, vení, invertí acá, que nosotros te damos todos estos beneficios, ¿sí? Cuando el tipo invirtió, se la sacamos a la empresa, eso es mucho más riesgoso para él, ¿sí? En cambio, para él por ahí es mucho menos riesgoso ir a invertir en un país de África donde todos se están matando, pero el tipo al líder tribal donde está el pozo petrolero lo tiene arreglado y se cumplen las palabras, ¿no es cierto? El tipo no le va en contra porque le da plata y así. O sea, y claramente, aún en aquellos países en donde quizás no pasa esto, que haya una guerra, ¿no es cierto? Y haya un señor feudal que puede darte protección, ¿sí? Que no es lo que queremos vivir en la Argentina, claramente. También hay otros países en los cuales el tipo va a invierte con alto riesgo, pero al mismo tiempo la gente no gana nada. O sea, el país se queda con casi nada o muy poco de eso, porque el rendimiento que tiene que sacar ese señor de ese país para que sea rentable poner su dinero es muy alto. Y claramente la producción es una. Cuanto más se lleve este señor, porque el riesgo acá es muy alto, menos le queda a la gente. Ninguna de esas dos cosas queremos nosotros para la Argentina. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar ese factor de riesgo, asegurarle a los inversores que van a venir acá a producir, cuanto mejor y más produzcan, más van a ganar plata, porque eso es lo que
para eso viene, pero obviamente cuanto más y mejor produzca, menor proporción de lo que produzcan se van a estar llevando, porque se va a producir muchísimo y más va a quedar para los argentinos, claro, para los trabajadores, va a haber más empleo y riqueza. Pero eso exige una condición sine qua non, y es confianza. Y lo que menos brinda nuestro país en el exterior para los inversores es confianza. ¿Qué trabajo, qué menudo trabajo va a tener el gobierno que suceda a este para recuperar confianza? Que se demora años en conquistar y se demora solamente unos minutos en perderla. Recuperar esa confianza para que los inversores digan, Argentina, un país de promisión. Yo no sé cuántos años van a pasar. Mira, yo creo que acá tenemos que empezar los argentinos a asumir esta realidad, ¿no? Acá el problema no está en nuestra dirigencia política, porque es cierto, nuestra dirigencia política hace abuso del poder, pero hay que preguntarse por qué una dirigencia política hace abuso del poder, ¿no? Y debe ser porque nadie le puso límites. ¿Y quién es el que le pone límites a una dirigencia política? Los ciudadanos que la votan. ¿Sí? Si nosotros no nos asumimos como ciudadanos y no le ponemos límites a los políticos a los cuales nosotros le delegamos el poder, estamos en el horno, siempre vamos a ser sus súbditos y no vamos a ser ciudadanos. Nosotros lamentablemente los argentinos no hemos aprendido aún a ser ciudadanos. Nosotros en los últimos 30 años, ahora que se ha festejado los 30 años de democracia, hemos aprendido algo muy importante, ¿sí? Hemos logrado el nivel de madurez como para entender que a los gobiernos hay que cambiarlos por el voto y no tocándole la puerta a un grupo de militares para que lo saquen porque nosotros, nenes caprichosos, no supimos votar en su momento y no nos lo queremos bancar más, ¿no? Es como el chiquito que rompe el juguete del que se cansó, ¿sí? Eso es una niñería. Bueno, ya nosotros no somos más esos niños del pasado, pero nos falta un siguiente paso, es entender que una democracia que funcione es una democracia republicana en la que hay división de poderes, en el cual el poder delegado tiene límites, no es para que aquel que asume en el poder haga lo que quiera, ¿no? Que pueda llamar un funcionario de tercera línea. O sea, imagínate que uno le tenga que contar a un señor que quiere invertir en la Argentina, que un funcionario de tercera línea de un gobierno te puede llamar y decirte cómo vender, a quién venderle, a quién le tenés que comprar tus insumos, por teléfono y sin una norma que lo avale. El tipo te mira y te dice, mira, flaco, la verdad, hay decenas de países en el mundo donde yo puedo poner mi plata e invertir. Ahora, si nosotros, yo creo que, dado que la Argentina, la verdad es que es un país que tiene un gran potencial y todo el mundo está digamos, eso es consciente todo el mundo inversor. El día que nosotros le demostremos que los ciudadanos somos capaces de empezar a imponerle límites a nuestros gobernantes, en ese momento se va a haber definido todo el contexto necesario para que la Argentina vuelva a darle a estos inversores seguridad jurídica. Y a partir de ahí yo creo que no va a ser tan difícil convencer por lo menos a un grupo que antes no iba a venir, que empiece a venir. Y cuando empiecen a venir estos y de nosotros con el tiempo demostremos que somos constantes y firmes en seguir asumiéndonos como ciudadanos y controlando los excesos de poder que puedan ejercer nuestros funcionarios y nuestros políticos. Y bueno, y algún día, por ahí no lo vamos a ver nosotros, pero sí podemos tener la esperanza de que nuestros hijos, nuestros nietos vean un país que verdaderamente se ha desarrollado. Ahora, estos funcionarios que hoy tenemos son los responsables de que hayamos llegado al punto en que estamos. Por lo tanto, el pedirle a ellos mismos que desactiven todo esto es ridículo. Si ellos nos han llevado, ¿cómo ahora le vas a pedir que ellos nos devuelvan a un estatus anterior? Yo digo en una nota en editorial que te hice para la revista, que durante 10 años fueron armando una bomba muy, muy pesada, porque con tanta asistencialismo que han derrumbado la cultura del trabajo, volver todo eso atrás, 3 generaciones que no saben lo que es trabajar, ni estudiar, ni nada. La primera generación, digamos, el abuelo podía tener todas las posibilidades de estudiar, de desarrollar.
desarrollarse y demás. Cuando empezó a vivir del asistencialismo, el hijo vio que el padre no se levantó más un día temprano para ir a laburar. Y el nieto no vio ni al padre ni al abuelo. Deshacer esa maraña va a ser muy difícil. Esa bomba, yo digo que la armaron con todos los cables del mismo color. Por lo tanto, ahora, para desactivarla, no saben qué cable cortar. Y la ventaja es que no le van a poder echar la culpa a nadie cuando la bomba reviente, porque les va a reventar a ellos mismos. Sí, lamentablemente cuando uno observa lo que ha pasado en las últimas semanas, más allá de que haya habido grupos de aprovechados, quizás piqueteros políticos, punteros políticos o incluso delincuentes organizados que dijeron, bueno, a ver, arenguemos a unos cuantos que necesitan por ahí alimentos y qué sé yo, y vayamos a saquear. Mientras ellos se roban alguna leche, alguna carne y qué sé yo, nosotros nos llevamos los plasmas, ¿no? Eso puede haber pasado, yo lo reconozco, pero imaginémonos también el otro lado, ¿sí? La gente que se sumó sin saber por ahí qué estaba haciendo a esta arenga, ¿no? Y que por ahí cobraba planes que no se han actualizado con una inflación del 25%. Esta gente no es que gana 10.000 mangos o de 20.000 pesos y bueno, 25% se cae mi ingreso y bueno, yo más o menos zafo, tengo que ajustarme un poquito el pantalón. No, ni ajustarse el pantalón porque deja de, o sea, es ¿cuánto voy a dejar de comer? Sí, ¿no es cierto? De lo que se pregunta esta gente por esta inflación. Claramente la inflación es un problema gravísimo de la Argentina que le pega a los más pobres, aunque nuestro vicepresidente en algún momento inventó la economía de vuelta, porque esto es reconocido por todos los economistas y dijo que le pega a los más ricos, no sé de dónde lo sacó, le pega lamentablemente a los más pobres y eso lo sabe cualquier economista del mundo y por eso es uno de los impuestos que es más regresivo y contra el que más se combate. Yo le recomiendo a la gente que vea un video que hay en YouTube que se llama El monstruo de la inflación. Son 3 minutos y ahí va a ver por qué tenemos inflación en la Argentina, ¿no? Y por qué el Banco Central en definitiva nos cobra impuesto inflacionario para pagar un Estado que gasta en exceso. Bueno, si nosotros ahí tenemos una de las causas, ¿no es cierto? Y la otra bien es la que decís vos, el asistencialismo, pero más que el asistencialismo es la cultura, como vos decís, que está generando y la falta de perspectiva futura. A esta gente no es que le hemos armado con el asistencialismo un camino de salida de la pobreza. No, le hemos armado un camino de subsistencia en la pobreza. Es un absurdo. Este país hoy no les da ni perspectiva a nadie que haya nacido pobre para poder salir. No hay ninguna movilidad social. Acá el asistencialismo lo que ha hecho es decir, bueno, está bien, no se van a morir de hambre, pero esta gente quiere vivir con dignidad. Y yo no creo que nadie se sienta digno recibiendo limosna. Cuando uno recibe limosna y es porque no le queda más remedio y no se quiere morir de hambre, ni él ni su familia. Pero claramente cualquiera de nosotros que estuviera en esa situación lo que querríamos es tener una perspectiva de trabajo decente hacia adelante. Para que un país pueda brindarte eso, tiene que haber gente que quiere invertir, ¿sí? Y para eso lo que tenemos que hacer es brindarle buenas condiciones para que lo hagan. Y lamentablemente eso no surge de gobiernos populistas que consideran que ellos pueden hacer y deshacer a su antojo. Vos hablabas hace un rato de lo que es un absurdo incongruente, que traemos productos de 3.000 kilómetros en un camión que simplemente se armaron en un lugar donde llevaron todos los repuestos, ¿sí? Para lo cual se prohíbe importarlos de afuera. Pagamos los LCD, los celulares más caros del mundo para mantener una industria que no le da trabajo a nadie, ¿sí? Y están en cualquier lado. 200 personas, cosas así. No, un absurdo. ¿Sabés cuánto? Que una vez aquí el cálculo, ¿no? Cada año los argentinos pagamos para que esos empleos estén ahí, en términos de impuestos que se dejan de cobrar desde el Estado, más de $60.000 por cada empleo, ¿sí? Yo la verdad es que preferiría agarrar y darle la mitad para que vivan ahí, no hagan nada de última, ¿sí? Y que todos tengamos televisores, celulares mucho más baratos. El otro es un absurdo, es tirar la plata. O sea, estaríamos mucho mejor prendiéndole fuego incluso a esa plata. O sea, no tiene ningún sentido. Esas son las cosas que inventan economistas que se creen que porque ellos estudiaron en la facultad saben mucho más que vos, que yo, que la gente, cómo se maneja su plata. No, señores, ustedes no saben más que la gente. La gente sabe cómo gastar, cómo consumir. El señor empresario, si hace una mala inversión, quiebra.
el señor ese va a saber dónde poner su plata. Y seguramente donde él ponga su plata, sí se van a generar buenos empleos, porque si a él le fue bien en su trabajo, a esos empleados le va a poder pagar más, ¿sí? Y cuanto más capital se genere, cuanto más ganancias tenga él, más va a invertir. Y así se genera esta bola de nieve que termina llamándose con el tiempo un país desarrollado, que puede brindarle bienestar a la gente, que puede sacar a su pueblo de la pobreza. Lamentablemente esta década supuestamente ganada es una década perdida que va a costar varias décadas, quizás no con gente inteligente, con gente lúcida, que tenga bien claro a dónde llevar el país. De lo contrario, van a ser décadas para volver simplemente a un estatus anterior. Aldo, gracias por acompañarnos y hagamos votos porque quizás el perro que asesora a Maduro pueda asesorarnos un poco mejor y salgamos de toda esta maraña. No, yo te agradezco a vos, pero una cosa que no tenemos que hacer los argentinos es resignarnos. Cuando nos resignamos, ese pueblo de resignados es el que perdió. Y nosotros tenemos mucho por qué luchar, porque todos queremos a nuestro país, sabemos que es un gran país para vivir y que podría ser muchísimo mejor, y entonces tenemos que luchar para eso. ¿Sabemos también que esto va a llevar décadas? Sí, también lo sabemos, ¿sí? Y quizás no lo vamos a ver nosotros, pero alguien una vez escuché decir, y me pareció muy bueno, que los pueblos, que el gran problema de los argentinos es que cuando nosotros hacemos una apuesta, un esfuerzo, nos preguntamos qué es lo que vamos a recibir. Los pueblos que han logrado cambiar sus historias fueron aquellos en los cuales una generación dijo hay que hacer un gran esfuerzo y pensó en que iban a recibir sus hijos. Gracias, Aldo. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.